La agricultura es un sector muy importante de la economía de Oregon. Como trabajador en la agricultura, lo que haces puede tener efectos en todas las personas que consumen las frutas o vegetales que cosechas. Cada uno de ustedes tiene mucha responsabilidad para prevenir la contaminación de los alimentos que maneja. Los microorganismos como las bacterias, los virus y los parásitos son pequeños seres vivos que podrías transferir a las frutas que estás manejando. Estos microorganismos están en todas partes, en el agua que bebemos, el aire que respiramos y la comida que comemos. Algunos microorganismos son buenos, pero otras son muy nocivos y pueden causar enfermedades. Los microorganismos que pueden causar daño en los seres humanos son los que contaminan y crecen en la superficie o dentro de los alimentos que consumimos. A estos microorganismos se los conoce como patógenos transmitidos por los alimentos. Las frutas tienen agua y muchos nutrientes. Esta característica provee un ambiente perfecto para que los microorganismos se multipliquen rápido y fácilmente. Por ejemplo, las bacterias pueden crecer de una sola célula a más de 16 millones de células en 24 horas. Estos altos números de microorganismos facilitan la dispersión de las bacterias cuando la fruta contaminada están cerca una de otra o son tocadas por las personas que las cosechan. Del 1996 al 2014, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos registró más de 17,000 casos de enfermedades relacionadas con patógenos que probablemente contaminaron las frutas en la granja. Hablemos de algunos de los patógenos transmitidos por los alimentos más comunes y dañinos que se pueden transferir a la fruta. En el grupo de bacterias encontramos la mayoría de los patógenos transmitidos por los alimentos. Salmonella y Escherichia coli son bacterias que se consideran patógenos transmitidos por los alimentos. Todas las especies de Salmonella se consideran patógenos que se transmiten por los alimentos, pero solo algunas especies de E. coli son patógenas. Estas bacterias se pueden encontrar en los intestinos de algunos animales como las aves y el ganado. Por lo tanto, las bacterias se encuentran también en la excreta de estos animales. Si usted accidentalmente toca la excreta infectada y no se lava las manos, las bacterias van a contaminar todo lo que toca y puede crear y dispersarse desde ahí. Solo se necesita 10 células de E. coli patogénicas para enfermar a una persona. Salmonella y E. coli patogénica pueden causar síntomas como diarrea, calambres abdominales y fiebre, y ambas bacterias pueden ser fatales. Otra bacteria que puede causar una enfermedad llamada listeriosis es Listeria. Listeria se encuentra naturalmente en el suelo. Cualquier fruta que toque esta bacteria puede contaminarse. Si usted se contamina con cualquiera de estas bacterias patógenas y toca la fruta sin lavarse las manos durante 20 segundos, estas frutas estarán ahora contaminadas. Puede ver nuestro segundo video de la serie para una técnica adecuada de lavado de manos. Además de las bacterias, otros microbios nocivos son los virus, que son pequeñas partículas que utilizan las células para reproducirse. Puede transferirse a frutas si una persona infectada no se lava las manos adecuadamente después de usar el baño. Un ejemplo de este tipo de virus es el norovirus, que causa daño gastrointestinal. Otro ejemplo es el virus de la hepatitis. La sangre de la persona infectada puede contaminar las frutas. Las frutas que se consumen crudas son las más propensas a contaminarse en alguno de los pasos desde la granja hasta que llegan a la mesa.
Una vez que las frutas estén contaminadas con patógenos que causan daño a humanos, es muy difícil eliminarlas. La prevención es clave para reducir el riesgo de contaminación de la fruta, lo que significa que usted siempre debe practicar buenas prácticas de higiene personal y limpieza antes, durante y después de la cosecha. Además, si se siente enfermo, informe a su supervisor de inmediato y no toque las frutas o superficies que van a estar en contacto con alimentos. Es mejor volver a casa de inmediato y quedarse allí hasta que se sienta mejor. Un brote de enfermedad podría enfermar a otras personas y podría costarles a usted y a sus compañeros de trabajo sus empleos. Recuerde, seguir las buenas prácticas agrícolas es la clave para una industria saludable y próspera.